Hola, ¿qué tal amigos? Miren, en esta ocasión quiero hablarles de un asunto bien interesante. Para mí como apologista de las escrituras, me resulta muy difícil, por no decir imposible, convencer a una persona que basa su defensa de su fe únicamente en lo que dictan los concilios o, o en los pensamientos de los teólogos de la actualidad, es decir, en la mera teología entre comillas cristiana, ¿verdad? Porque ellos dan más peso a eso que a lo que dicen las escrituras. Es decir, ellos maquillan la teología con las escrituras. Pero ¿qué pasa cuando un apologista trinitario, ¿verdad? Comienza a pensar fuera del marco teológico trinitario? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, les voy a dejar aquí un video bastante chistoso, ¿verdad? Bastante curioso y muy interesante de lo que pasa cuando un trinitario deja de usar la teología y comienza a pensar por sí mismo, basándose únicamente en lo que está leyendo directamente de las escrituras. Y noten otra cosa. Recuerda que a nosotros se nos llama sectarios porque todos pensamos igualito y que cuando uno de nosotros piensa diferente, inmediatamente la secta lo excluye, lo excomulga, lo expulsa y lo acusa de apóstata y todo el asunto. Bueno, yo quiero que analicen eso también cuando vean este video y vean la reacción que tuvieron los otros trinitarios frente a este trinitario, cómo lo trataron, ¿verdad? La manera tan amorosa y cariñosa en cómo lo trataron por pensar diferente a ellos. ¿Cielo es dentro de la creación o fuera de la Sí, creación? tiene que ser un lugar espacial. Pero John, dentro de tiene la que ser un creación o lugar fuera. espacial. Pero es dentro de la Sí, creación o fuera de la tiene creación. que ser un lugar espacial, John, Dentro de la espacial, creación. espacial, dentro del orden creado. ¿Me entiendes ahora Ah, sí? ok, Sí, ahora sí. Dios mío, John, Dios mío, deja la locura, No, John. no, no hagan que Ahora salga el fuego de sí, curioso, el fuego. para, Y tanto sufre para, para, ter- Cristian para para decir terminar eso. entonces, Mutaron a Apolo. para terminar, Entonces, esta gente no es fiesta. seria, Dios mío. A ver, Entonces, John, no estás termino la idea. Déjame terminar la idea, por favor, termino la idea. Tú hablas media hora, hablas tú y no te interrumpo, Apolos, por favor, déjame hablar. Mira, entonces, no es por Cristo nada. resucitó con un cuerpo glorificado. Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, ya ciertamente esta persona que resucitó con un cuerpo glorificado, sí, tiene que ser ubicable, porque ese cuerpo no se disipa, ese cuerpo no es inmaterial, ese cuerpo es glorificado, pero Jesucristo sigue siendo hombre, no ha dejado de ser hombre, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿sí? Entonces sí podemos ubicar a Cristo Jesús en razón de su cuerpo glorificado. ¿Dónde está Jesús? Bueno, la Biblia dice que ascendió a los cielos. Hechos capítulo 11 dice, los ángeles, ¿no? Así como le habéis visto subir, así también él va a regresar. Ahora, hay que entender esto, yo y con eso termino. Sí, en razón de su naturaleza humana, Jesucristo puede ser ubicado espacialmente, pero eso no quiere decir que Jesús está limitado, John, ¿ah? Jesús sigue siendo omnipresente de tal manera que está con nosotros. Él prometió y dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En razón de su naturaleza humana, ciertamente está sujeto a la creación, pero él es completamente Dios y por supuesto que trasciende a la creación, John, trasciende al tiempo. Entonces hay que tener cuidado y no encasillar, ¿no? En dos opciones, ¿no? O me dices A o me dices B. No, 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 es que Cristo tiene doble naturaleza. Él es verdadero Dios, verdadero nombre. He dicho, caso cerrado, adelante. Ha dicho que no tiene ningún tipo de autolimitación, Cristian. ¿Eso ha dicho? Sí, eso he dicho. Eso no es hombre, ojo. Eso he dicho. Ojo, si está diciendo que Cristo al día de hoy no tiene ningún tipo de autolimitación, retrocedió de antes de la encarnación, no sería hombre. Eso sí, eso descarto, brother. No estoy de acuerdo contigo con eso. Curioso. Si tú dices que al día de hoy Cristo no tiene ningún tipo de autolimitación, pues estás retrocediendo de antes de la encarnación, que ahí sí no tenía ningún tipo de autolimitación y Cristo no sería hombre. Cristo sigue siendo hombre. Para ser verdadero hombre tiene que tener algún tipo de autolimitación. John, mira, tu comentario se disipa con esta pregunta, mira. Jesús con un cuerpo glorificado, siguiendo tu analogismo, tu analogía, ¿no? Tu silogismo. Ese Jesús que resucitó con un cuerpo glorificado, ¿está contigo corporalmente? Brother, es omnipresente, sí, sí.
No, yo te digo, está contigo Sí, con cuerpo no. corporalmente ese Cristo No, que no, 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 resucitó no, con un no, cuerpo. no, pero sí está conmigo. Entonces, refutado. Brother, no es que refutado, fuera broma, Cristian. Tú estás diciendo que Cristo no tiene ningún tipo de autolimitación. Conclusión, no es hombre, brother. Así de sencillo. Si no tuviera ningún tipo de autolimitación, a ver, si Cristo al resucitar volvió a ser el Cristo de antes, o sea, el Hijo eterno de antes de la encarnación, te la compro. Cristo volvió a ser lo que era antes sin ningún tipo de autolimitación, era solo Dios, no era hombre. Pero resulta que ahora nosotros predicamos a un Cristo que es verdadero Dios y verdadero hombre. Para que sea verdadero hombre, tiene que tener algún tipo de autolimitación. No te estoy imponiendo, brother. O sea, tú manejas tu teología, pero tendría que tener. Porque si no tiene, brother, me estás diciendo que Cristo volvió al estado de antes de la encarnación. Y el estado antes de la encarnación no era verdadero hombre. No era verdadero hombre, sería verdadero Dios. O sea, mucha gente eso también me desliza. Como si Cristo al resucitar ha vuelto a ser el antes de la encarnación. No. No, el Cristo resucitado no ha vuelto a ser el de antes de la encarnación, porque sigue siendo verdadero hombre. Y para Fernando, ser verdadero hombre tienes que argumentar un tipo de autolimitación, brother, si no, no sería. regreso en No, 5 voy a estar con mi micrófono apagado, pero en 5 minutos estoy acá nuevamente. Pero no me bajen. Dale. No regreses. Anda, Regreso. man. Ahí te espera. Anda. Escápate. ¿Tú también estás de acuerdo? Ok. ¿Tú también estás de acuerdo? No, Pero espérate, tiene ningún tipo un de ratito, autolimitación. John. Te voy a hacer una pregunta. John. No creo. John, te voy a hacer una pregunta. Entonces, creo que sé hasta dónde estás yendo con esas afirmaciones. Creo que estoy viendo más allá de lo que quizás no te estás dando cuenta, pero ¿tú crees que Jesús ha tomado entonces el Logos un cuerpo prestado nada más? Y que por siempre y por la eternidad, no sempiternidad de a partir de donde estaba, cuando se hizo carne, en su eternidad, Él toma un cuerpo prestado nada más y que va a cambiar? ¿O piensas que lo va a tener No, por los siglos de los no, siglos? brother, no. Esa es mi pregunta. No prestado, no. Se entiende por la escritura que siempre va a ser verdadero hombre y verdadero Dios, brother. Pero si yo estoy diciendo que es verdadero hombre, brother, o sea, no, y a la vez digo que no tiene ni un tipo de autolimitación, bueno, pero hombre, brother, se llama incontradicción. ¿Cómo se mastica eso? Porque en la tierra, no, con la tierra decía, yo no lo sé, el niño crecía en sabiduría, tenía que tener autolimitaciones, porque es verdadero hombre. O sea, a ver, ¿qué quiero entenderle? Si alguien me dice, mi Cristo no tiene ningún tipo de autolimitaciones, pues no es hombre, así de sencillo. Eso no es hombre. Ahora, si yo digo que mi Cristo es hombre, tengo que argumentar. ¿Por qué va a ser hombre? Tengo que argumentar, no solamente por llenarme la boca. Bueno, Cristo es de Dios. Cristo es hombre, pero no tiene ningún tipo de autolimitación. Y yo digo, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está la argumentación que es hombre, brother? ¿Por qué es hombre? Yo creo, porque sí, a causa de la encarnación empieza la autolimitación. Por eso Cristo decía, la escritura dice, el niño crecía en sabiduría. O sea, se le daba sabiduría al niño desde pequeño, por supuesto, lo dice textualmente. Y después de Cristo dice, a la hora del hijo, de la hora de la venida, no lo sabe ni el hijo. Tenía autolimitación, por eso se llama una autolimitación voluntaria, pero tiene que tener ciertas restricciones voluntarias, porque, brother, si no, a ver, quiero entenderle, porque si no, yo no predicaría. A ver, vamos a suponer que Curioso tiene razón ya. Ok, no tiene al día de hoy Cristo ni un tipo de autolimitación. Yo no voy a ser hipócrita, yo no diría que Cristo es hombre. O sea, a mí me gusta ser consecuente con lo que creo. Si yo creo que al día de hoy Cristo no tiene ni un tipo de autolimitaciones, pues volvió al estado antes de la encarnación. Cuando no tenía ni un tipo de autolimitación y solamente era Dios, no era hombre. Pero John, te estás contradiciendo. Mira, un ratito, mira. No, espérate. John, Pero te mira. estás contradiciendo, John. Un ratito, para que no se vaya si ni va a idea. cambiar Un ratito. de cuerpo, significa que va a tomar la esencia del Un logo que cachito, tenía. Apolos. Eso voy, John. Uno chiquito nada Entonces, más, mira. de alguna otra manera tú estás Dale, Cristian. en su cuerpo. Sí. Adelante. Uno chiquito nada más, Apolo, déjame, luego te lo dejo ya, luego te lo dejo así rapidito. Mira, John. Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Nosotros estamos afirmando bíblicamente de que Jesús resucita con un cuerpo glorificado, Él no pierde ninguno de sus atributos, por tanto, Él sigue siendo verdadero Dios, verdadero hombre. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta más específica a lo que tú estás presentando aquí, ¿no? Como la premisa que estamos tratando. Jesucristo, quien es verdadero Dios, verdadero hombre, ¿trasciende a la creación? ¿Está por encima de la creación? Te estoy preguntando de Jesucristo, no te estoy preguntando de su cuerpo, ni de su naturaleza. Te estoy preguntando acerca de Jesucristo. Jesús, quien es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿está fuera, por encima, trasciende la creación, sí o no, John? Sí, brother, sí, por supuesto que sí. Cristo dijo, estando en la tierra, dijo, el Hijo del Hombre, a ver, dijo, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Tú sabes que yo sí creo que eso es real, brother. Sí, pero brother, hay ciertos atributos que el mismo se... Por eso, yo opino lo siguiente para dar paso. Tiene sentido lo que dice Cristiano. Si trasciende, es superior, entonces no habría limitación. Yo quisiera que tú y yo nos expliques
¿qué limitación verías tú ahora en el Cristo entronizado? Esa sería la pregunta que te quiero hacer. Sí, ¿Qué pero- limitaciones tú encuentras o tú ves o tú crees que tiene el Cristo glorificado? ¿Qué limitaciones? Pero primero, brother, como te repito, siempre para mí, brother, no basta que la Biblia diga, pero uno tiene que entender la coherencia. La Escritura dice que Cristo se hizo carne, o sea, el Logos se hizo carne, el Hijo Eterno se hizo carne. Al hacerse en carne, la Escritura lo detalla, dice, el niño crecía en sabiduría. O sea, la pregunta es, en ese momento que crecía, ¿tenía toda la sabiduría la persona del Dios hombre? No lo tenía. O sea, la Biblia no va a ser mentirosa, la Biblia dice crecía en sabiduría. ¿Quién crece en sabiduría? Pues el que no tiene toda la sabiduría. Si no estaría autolimitado en todo el conocimiento pleno de lo que es Dios, pues no crecería en sabiduría. Le tengo que ser una mentira. No lo tenía. Esa es una. Pero tú me has pedido una. Esa es una. Los atributos. No lo conocía todo. No. Quiero que me entiendas la pregunta. Nadie te está negando que estando en la tierra tenía limitaciones. Aprendió, conoció, entendió, caminó, comió, Ya, creció y murió. Nadie. ya. Tu premisa es la siguiente. Ahora el Cristo entronizado tiene que estar, sigue limitado. Esa es tu premisa. Porque es hombre. Mi pregunta es, sin tocar la encarnación aquí en la tierra, su crecimiento, su madurez, su muerte, yo te digo, estoy de acuerdo con eso. Y yo soy cristiano también. Pregunta, porque tú estás aquí diciendo, tiene que tener limitación allá, el Cristo entronizado. Pregunta, según tú, ¿qué limitaciones? Porque no me digas que Cristo está creciendo allá en los cielos, no me digas eso. Pregunta, ¿qué límites o limitaciones tiene para ti ahora el Cristo glorificado? Ok, dame un minutito, pero no me cortes porque me entienda la idea. Qué bueno que reconozcas que en la tierra, porque muchos no reconocen, que Cristo no lo conocía todo. Qué bueno que has conocido eso para entenderlo. Ok, ya. La Escritura dice que él crecía en sabiduría. Ok, no lo conocía todo, ese es el misterio de la piedad. Ahora él resucita. ¿Dónde dice la Escritura? Ya no hay autolimitación en el conocimiento. Así que Cristo ya lo conoce todo. ¿Dónde dice? Primero que no hay Biblia para eso. Eso es una inferencia. Segundo, ¿hay Biblia para entender que todavía sigue autolimitado en el conocimiento? Por supuesto que sí. ¿Qué dice Revelaciones? Capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios el Padre le dio. Se le da algo a alguien que no lo tiene. Algo que tú tienes, yo no te voy a dar. Yo no te voy a dar un libro a ti, como se llama Fernando, si tú lo tienes. La Escritura se entiende. Y volvemos a lo mismo, que por supuesto que así textual, explícito, no lo dice, pero yo entiendo. ¿Por qué te digo, brother, que sí autolimitado en el conocimiento? Porque es hombre. O sea, no le veo la coherencia. O sea, vamos a suponer que estoy equivocado. Ok, Cristo resucita y adquiere todo, o sea, no tiene ni un tipo de restricción. Es el Cristo antes de encarnarse. Ok, no sería hombre, amigo. No sería hombre. Yo no voy a ser hipócrita. O sea, yo no tendría moral para decir, yo creo que mi Cristo es verdadero Dios. Yo creo que mi Cristo es verdadero hombre. Sería un hipócrita, repito. Si yo creyera que Cristo ahorita ya es el mismo Cristo de antes de la encarnación, de verdad, tío, no es burla, bro, te hablo así en serio. Tú sabes que cuando hay que hablar en serio la palabra de Dios, no predicaría un Cristo que es hombre. No, porque yo mismo sería mentiroso con mi conciencia. No lo predicaría. Predicaría que, bueno, Cristo al resucitar, o sea, como tú dijiste, ¿no? Cristo cuando se encarnó tenía autolimitaciones, verdadero Dios, verdadero hombre. Resucitó. Ahora sí no tiene ni un tipo de autolimitaciones, pues no es hombre. Volvió al Cristo de antes de la encarnación y ya no es hombre, solamente verdadero Dios. Y tú sabes que no hay Biblia para eso. No hay Biblia. La Biblia te dice que sigue siendo hombre. Y encima hay señales que sí autolimitado el conocimiento. Dice revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, todavía tiene que recibir conocimiento del Padre. O sea, sigue siendo hombre. O sea, no me extrañaría. Si ustedes aceptan que antes de la encarnación necesitaba conocimiento, porque no tenía el conocimiento pleno por el misterio de la piedad, ¿cuál es el problema que resucite? Salvo que usted me pruebe. Ahora les devuelvo la pelota. ¿Dónde dice la Escritura? Ustedes aceptando. Antes de resucitar, sí, tenía que recibir conocimiento. Él resucitó y ya no tiene restricciones, volvió a tener el conocimiento pleno. ¿Dónde dice la Escritura eso? A ver, ¿dónde dice? No texto explícito, un texto clarísimo que yo diga, al resucitar ya no tiene restricciones en la autolimitación del conocimiento. Cristo lo conoce plenamente todo. ¿Dónde dice? No hay texto mío. Y he hecho esa pregunta muchas veces, no existe eso, te escucho. Ok, yo voy a cesar con esto para dar pase. Para no hacer la idea. Mira, yo te pregunté, el Cristo glorificado ahora, ¿en qué tiene limitaciones? Tú citaste Apocalipsis 1:1, ¿no? La revelación, o sea, él no lo conoce todo y no lo va a conocer todo porque siempre va a ser plenamente hombre como nosotros. Esa es tu premisa. Ok, te voy a dar el beneficio de la duda. Ya, todavía no tiene conocimiento o revelación, necesita que el Padre le siga dando revelación. Pregunta para ti. Cristo, ya glorificado, el Cristo que ahora está a la diestra del Padre o con el Padre, pregunta para ti. Este Cristo glorificado que está en los cielos, que es plenamente hombre y plenamente Dios, ¿es
omnisciente, sí o no. Si me dices que sí, tu premisa se cae. Tendrías que decir que no, porque no lo conoce todo. Repito mi pregunta. Este Cristo glorificado, si todavía, si le limita, no tiene conocimiento, le falta revelación, tú te vas a decir que no es omnisciente. Porque la omnisciencia es que lo conoce todo. Pregunta, este Cristo glorificado, este Cristo entronizado, este Cristo que ya resucitó, ¿es omnisciente? ¿Sí o no? Te escucho. No, pero brother, no, no. No, porque hay una autolimitación, Ok. pero que parte no mentira. A ver. Pero quiero que me refutes así con argumento, brother. Te estoy diciendo que no, porque no conoce todo. Antes de la encarnación, tú me has confirmado. O sea, si te devuelvo la pregunta, antes de la encarnación, Cristo era omnisciente, tú me tienes que decir igualito que no, porque tú confirmaste ahorita que no lo sabía todo, tenía que recibir conocimiento. Ya me confirmaste. O sea, si te devuelvo la pregunta, antes de morir en la cruz, para Fernando, Cristo era omnisciente, igualito, tú tienes que ser coherente, me tienes que decir que no. Ve, porque si tú me dices que sí, de nuevo te estás refutando. Tú acá has dicho que no lo conocía todo, tenía que conocer, tenía que recibir conocimiento. Hay que ser coherente con uno define una postura, brother. No, pues no, Está brother, bien. no hay forma. Y volvemos a lo mismo, pero quiero entenderles a ustedes. Vayamos que estoy equivocado ya, se las compro. Yo no tengo, si algo tengo que madurar, brother, en cambiar una postura, yo no tengo ni un problema, yo no me hago problema. Pero vayamos que yo ya estoy equivocado ya, ok. Cristo al día de hoy no tiene restricciones, no tiene toda la omnipresencia, la omnipotencia, todo ya listo. ¿Y dónde está? ¿Por qué es verdadero hombre? ¿Dónde está por qué predicamos que es verdadero hombre si no tiene ni un tipo de autolimitaciones? Desde que él se encarnó, comenzó a adquirir naturaleza humana, autolimitaciones humanas por su propia determinación, por su propia decisión. Entonces, si yo digo que usted tiene razón, ok, no tiene ni un tipo de restricciones, volvió al Cristo de antes de la encarnación, brother, no es verdadero hombre. ¿Cómo me probarían ustedes que es verdadero hombre? ¿Cómo? Solamente porque dice la Biblia. Ustedes agarran, bueno, dice la Biblia, zafan el tema. No es que diga, uno tiene que probar. ¿Por qué decimos que es verdadero hombre si según ustedes ya no tiene ni un tipo de autolimitación? ¿Cuál sería su argumento? Usted tiene pero está en su cancha. Me parece que ustedes quieren predicar eso. Que Cristo al día de hoy, a ver, si te devuelvo la pregunta, permíteme que te devuelva la pregunta. Cristo al día de hoy, ¿volvió a ser el Cristo de antes de la encarnación? Mira, el Cristo al día de hoy, ¿volvió a ser el Logos eterno de antes de la encarnación? Si me dices que sí, me estás diciendo que no es hombre. Y si me dices que no, de nuevo te refutan bien. A ver, el Cristo del día de hoy, que está en el cielo, es el Logos eterno antes de la encarnación. Es el mismo con todas las capacidades, sin ningún tipo de autolimitación. Sí. Si me dices que sí, te repito, me estás diciendo que no es verdadero hombre. A ver, respóndeme, Fernando. Yo te respondí tu pregunta. ¿Es el mismo de antes de la encarnación? Muy bien. Mira, lo que acabas de decir, hiciste no omnisciente al Hijo. O sea, yo te pregunté, y claro, eres coherente, y eso hay que aceptarlo, eres coherente. No dijiste que lo contrario, ¿no? Que es omnisciente, porque eso sería contrario a tu postura. Dijiste que el Hijo a hoy no es omnisciente, y nunca lo va a ser, porque siempre va a estar unido a la unión hipostática que es la persona del Hijo en cuanto a la naturaleza humana. O sea, siempre para ti será un hijo que sí necesita más y más revelación, porque eso es la limitación que tiene el hijo actualmente. Tú dijiste eso, ¿no? Ahora, yo quiero centrarme en esto, mira, para ir pasando al tema. La humanidad veló la divinidad en complejidad. Dios no tiene límites. Dios no puede morir. Dios no puede aprender. Pero para aprender, para morir, para sufrir, se encarnó. Al encarnarse, esa encarnación le limitó. El Dios que no tiene límites se autolimitó encarnándose. Por eso es que la encarnación sí es una autolimitación del único Dios Hijo. Ahora, pero esta autolimitación tenía un fin, tenía un proceso, tenía un propósito, y era la glorificación y la salvación de todos los que habíamos de creer. Ese era el propósito. Tú estás mezclando las cosas, ¿no? Que ahora el Hijo ya cumplió su misión. Por eso es que ahora en los cielos el Hijo entronizado, glorificado, es el Dios verdadero encarnado. No es que Él tiene que ser humano y tiene que limitarse, no. Recuerda que este hombre no es un hombre común como nosotros. Es Dios mismo, tiene naturaleza divina. Entonces tenemos que entender, para nosotros, si tú me preguntas, el Hijo ahora actualmente glorificado, entronizado, resucitado, ¿es omnisciente? Por supuesto que sí, como es omnipresente, como es todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque justamente este Hijo comparte la naturaleza divina, Él está en todos lados. Yo al menos lo creemos, ¿no? Pero no por el hecho de decir que es hombre, tiene que estar limitado. Por eso, Sí tuvo una limitación, pero en base a un propósito. por eso, pero, Y lo cumplió. pero para entenderte, Y murió. me estás diciendo que para ti al día de hoy no tiene ni un tipo de autolimitación. Cristo.
No, él está glorificado, está entronizado. Por eso, no tiene ningún tipo de autolimitación, ¿no? No, nunca la No, no, tuvo. no, 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 no. nunca Él la no está tuvo. aprendiendo, él no está creciendo, él no está aprendiendo, él no está siendo Ok, enseñado, él no no es está. hombre, pe, bro. No es hombre, pe, bro. Decís así, no es hombre. Ya no es No, No, hombre. no, no, sí es no. hombre. Sí es Ya no hombre. es hombre, no tiene. A Sí ver, es que hombre. No, escuchen eso. a Joel. A ver, Joel, te escuchamos. Dale, dale, dale. John, no hay ningún solo texto bíblico que tú puedas mostrar. No hay ni un solo texto bíblico que tú puedas mostrar donde Jesucristo ya estaba limitado. Ni siquiera durante la encarnación. Eso no existe. Primero tú tendrías que fundamentar tu creencia con un texto bíblico. Lo que tú estás enseñando abiertamente es una herejía abominable. Es una herejía y prácticamente una blasfemia lo que estás enseñando acá. Y eso hay que corregir. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas, vamos al Evangelio de Lucas, al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Vamos para allá. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo del 24 al 25. ¿Qué dice la Biblia? Pero el Jesús mismo no se confiaba a ellos porque él conocía a todos, ¿ya? Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. ¿Por qué? Pues él sabía lo que había en el hombre. Él estando encarnado, no tenía necesidad de que nadie, y nadie es nadie, le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esto que demuestra que Jesucristo, estando encarnado, no estaba limitado. Él claramente estaba en pleno ejercicio de su atributo, y es el atributo de la omnisciencia. Ahí está. Jesús no tenía necesidad de que nadie le diga qué hay en el hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. El pasaje es claro. No hay ni una sola limitación en Jesús. Por eso, mi estimado, es preocupante tus declaraciones, porque prácticamente no estás sosteniendo la unión hipostática. Por eso se distingue la unión de las naturalezas divina y humana en la persona de Jesús. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Entonces, como Él es plenamente Dios y plenamente hombre, hay que distinguir las naturalezas, no separarlas, no dividirlas, pero tampoco confundirlas ni mezclarlas. Hay que distinguirlas. Cuando se distingue las naturalezas en la persona de Jesús, entonces hay que entender, hay que identificar atributos, cualidades, facultades, propiedades, según las naturalezas. Entonces, ¿Jesús ha estado limitado? Claro que no. Ahora, tú dijiste algo. Jesús volvió a ser el mismo que era antes de la encarnación. Perdón, ¿cómo que volvió? ¿Cuándo dejó de ser? Él nunca dejó de ser lo que era. Hebreos capítulo 13, versículo 8, la palabra de Dios dice claramente, ¿qué dice el autor de los Hebreos? El autor de los Hebreos dice claramente que Jesucristo, Hebreos 13, 8, es el mismo ayer y hoy. ¿Qué cosa? Y por los siglos. Amén. Entonces, cuando tú dices, volvió a ser el de antes, ¿cómo que volvió? Él nunca dejó de ser lo que era. Él siempre será Dios, eterno, omnipresente, omnibenevolente, omnisciente, omnipotente, etcétera, 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 etcétera. Y aún la encarnación a él no lo pudo limitar. Nada limita a Dios, ni siquiera la encarnación. Porque en la encarnación no se trata de limitar a Dios. La encarnación, del cual habla Filipenses 2, del 5 al 7, está hablando de ¿qué? Está hablando de una asunción de la humanidad. Cuando el texto dice, ¿verdad? Que él se vació a sí mismo tomando forma de siervo. Ahí está, el participio labón. Ese participio labón es de tomar. Por lo tanto, la pregunta que normalmente se hacen de qué se despojó es incorrecta, porque el texto no te está respondiendo a la pregunta de qué se despojó. Esa pregunta de qué se despojó es incorrecta. El texto no dice de qué se despojó, el texto dice cómo se despojó. Por lo tanto, la pregunta correcta es de cómo se despojó y no de qué se despojó. Entonces, entendiendo la pregunta correcta, ¿cómo se despojó? Sencillo, tomando forma de siervo, no limitándose, tomando forma de siervo. Incluso tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, no hubo ninguna limitación para ninguno de sus atributos. Él seguía ejerciendo plenamente sus atributos porque los atributos de Dios son ilimitables. Nada lo puede limitar, ni la encarnación. Entonces, la humillación no consiste en limitar a Dios, sino en la asunción de la humanidad para que Él se haga siervo semejante
a los hombres. Por lo tanto, en eso consiste la humillación. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado porque la Biblia dice de que Dios es inmutable. Si Dios es inmutable, no podemos decir que Jesús volvió a ser lo que era antes, pero ¿cómo que volvió? Él nunca dejó de ser lo que era, nunca dejará de ser lo que era. Él es eternamente Dios, plenamente Dios y Dios inmutable. Eso es lo que enseña la Escritura. Muy bien. ¿Me permites para responderle a Joel? A ver, Joel, con todo respeto, a ver, Joel está metiendo tema de herejía, Joel, o la pone el tema serio. A ver, Joel, me estás diciendo tú, cuando Lucas dice capítulo 2, verso 40, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Me dice que la Escritura me está mintiendo? Acá en ese instante que se llenaba de sabiduría, la persona, porque hay una sola persona, no hay dos personas, la persona divina humana lo sabía todo, pues no, Joel. Yo no necesito un libro de teología, ni hermenéutica, ni homilética para darme cuenta que la respuesta es no, no lo sabía. O sea, tú me quieres decir, a ver, tú me quieres decir que te haga caso a ti o te haga caso a un concilio y no haga caso a lo que dice explícitamente la Escritura. Está diciendo, se llenaba de sabiduría. O sea, no tenía toda la sabiduría. Eso es lo que Pablo dice, grande es el misterio de la piedad, brother. ¿Por qué te tendría que hacer caso a ti, Joel? Si el texto está clarísimo. Acá me dice, el niño crecía en sabiduría. ¿Quién crece en sabiduría? El que no tiene toda la sabiduría. Si el niño lo tenía toda la sabiduría, quizá la Escritura sería una incoherencia. ¿Cómo va a decir crecía en sabiduría? ¿Qué iba a crecer si tenía la sabiduría plena? No había ni un tipo de autolimitación. No, brother. Ya le dije a ustedes, mira, mejor dejémoslo ahí, Joel. Pero solamente como tú tocaste el tema de herejía, brother, te digo una cosa, brother. Yo lo conozco a ustedes. Esa parte yo discrepo con ustedes. Ustedes le hacen caso mucho a las informaciones teológicas, no a lo que dice claramente la Escritura. Yo ahí sí discrepo con ustedes. Si la Escritura en forma clara me da una información y eso contradice a sus teólogos de ustedes, sus académicos, ¿yo por qué te tendría que hacer caso? Yo por qué tengo, brother, tengo suficiente intelecto. No tendré el cerebro de Einstein, pero tengo el suficiente intelecto para darme cuenta de lo que dice la Escritura. Y la Escritura me dice que no lo sabía todo. ¿Cómo se mastica eso? Pues tiene que recibirlo por fe. Pablo dijo, grande es el misterio. Grande es el misterio. Grande es el misterio de la piedad. No es que yo soy esclavo de la Escritura. Entonces te repito, brother, si quieres vamos a un debate y te debato el tema si Cristo lo sabía todo. Así puntualmente, estando en la carne. Cristo lo sabía todo porque parece que tú quieres defender que Cristo lo sabía todo estando en la carne. Brother, eso es fácil de refutar. Hay Biblia suficiente, salvo que como si vamos a un debate me vas a empezar a negar la gramática como sabemos los modalistas nos paran negando. Brother, te digo nomás, porque tú has dicho prácticamente que lo que yo creo es herejía. Así que te voy a agradecer que deje de decir eso, brother, porque si no te voy a retar un debate. Vamos a un debate que modere acá Fernando y vas a ver lo que va a pasar. Te repito y cierro el tema. Acá cierro el tema, brother. Acá cierro el tema. Pero yo no lo voy a cerrar. El tema, brother, acá cierro. Brother, acá, bueno, cielo, no hay problema, te repito, brother. Okay. Si tú insistes que lo que yo digo es herejía, brother, no me ofende, sino que estás provocando a que te rete un debate, porque yo sí puedo defender. Lo que yo te estoy diciendo, que el hijo se autolimitó en el tema del conocimiento, brother, lo puedo probar. Hay Biblia suficiente para probar. Si insiste que lo que yo digo es herejía, vamos a un debate, brother, serio, respetuoso, así entre trinitarios, vamos, no tengo problema, brother, y ahí se verá quién tiene la razón, te escucho. Perfecto. Voy a decir esto por última vez, John. No es nada personal contigo, pero lo que tú estás enseñando es una aberrante, blasfema, putrefacta, herética y degradante herejía. Eso es lo que estás enseñando. Y yo sí tengo los pantalones para decirte en la cara lo que estás enseñando. Si otros no lo tienen, qué pena. Yo sí lo tengo. Lo que tú estás enseñando es una aberrante, abominable, execrable herejía. Eso es lo que estás enseñando. Y eso, mi estimado, es bastante peligroso. Cuando tú me citas el pasaje de Lucas capítulo 2, mi estimado, a ver, venga, ¿que no distingues las naturalezas en la persona de Jesús? ¿No la distingues? ¿No has aprendido tú a discernir? ¿No has aprendido a distinguir las naturalezas en la persona de Jesús? Cuando el texto está hablando que Jesucristo crecía en gracia, en sabiduría y en estatura, ¿verdad? ¿Está hablando de qué? Según la naturaleza humana. Según la humanidad, él crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y para con los hombres. Sin embargo, según la deidad, él mismo es la sabiduría. ¿Acaso no has leído 1 Corintios 1:24? ¿Acaso no has leído 1 Corintios 1:30? Cristo es sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Ahora la sabiduría de Dios no lo sabe todo? ¿Qué dice la Biblia? Cristo es sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24, 1 Corintios 1:30. Entonces, ¿la sabiduría de Dios no lo sabe todo? ¿Qué aberrante herejía estás enseñando? ¿Qué
¿Qué putrefacta blasfemia estás enseñando? Entonces, acá tienes que aprender. Y si no vas a aprender a las buenas, aprenderás a las malas. Pero Juan capítulo 16, versículo 30, dice, ahora entendemos que conoces todas las cosas. Y estando encarnado. Entonces, a Jesucristo, estando encarnado, se le dice en Juan 16, 30, ahora entendemos que conoces todas las cosas. Así que, mi estimado, esto no es nada personal contra ti, pero yo no soporto las herejías, mucho menos las blasfemias. Por lo tanto, esto hay que denunciarlo, y si esto va a tener que ser denunciado, tendrá que ser denunciado. Pon fecha para el debate, pon fecha para el debate, yo me acomodo. Pon fecha para el debate. Listo. Pon fecha para el debate. Ya, bien. Pon fecha para el debate, yo el Moody, yo me acomodo. Silencio. Ya, luego conversamos Pon de fecha eso. para el debate. Luego Pon conversan fecha eso. para el debate, no, que tú tienes razón, Luego. ojalá que no te me corras. Pon fecha para el debate, que yo No, me no me acomodo, corro. repito. No me La corro. fecha que Tranquilo, me pone yo relájate. el Moody, yo Sí, me voy a acomodar. Pon sí, fecha. relájate, ya Pon estás fecha. refutado, relájate. Pon fecha para el debate, no te me corras. Relájate, ya Pon estás fecha refutado. para el debate, no te me corras. Relájate, Ya. relájate. Pon fecha. Calma. Muy bien, relájate, sencillo. Ya estás refutado, relájate. Pon fecha, yo el Moody, no te me corras. Cállate Pon la fecha. boca y relájate. Pon fecha para el debate, no te me corras. Cállate la boca y relájate. Pon fecha para el debate, no te me Cierra la corras. boca. O sea, fácil Cierra la es boca, hablar. relájate. O sea, te corres por el debate. Pon fecha, amigo. Sí, Ya, bastante me corro. Yo el Moody, pon fecha, amigo, pon fecha para el debate, no te corras. John, No, mi amigo, te estás O sea, comportando tienes peor, miedo. te estás Aunque lanzas comportando- herejía por aquí, por te allá, estás tienes miedo para comportando- debatir. te estás comportando peor que un niño Brother, de 5 años. brother, Un niño de lo que 5 yo- lo años que cuando tú su mamá, predicas es un niño de herejía. 5 años. Tú me estás diciendo un que yo niño de predico 5 herejía. Tú años, cuando predicas su mamá herejía. no le da el chupete que le pide y dice, Pon- mamá, pon por fecha, favor, no dame te el chupete, corras, no me Joel. quiere dar el chupete. Así Joel, te estás pon comportando fecha, peor que no un te niño de 5 corras. años. Pon fecha. Así. Pon fecha para el debate. Cuando O sea, a mí me habla por cuando a aquí, mí me habla por allá y place, te cuando corres a mí con me debate. place, te daré la fecha. Brother, ¿Ya? o sea, no Mientras tanto, puedes aprende defender tu errada aprende a doctrina en un debate. aprende a comportarte y aceptar tus errores. Vieron, Muy desde bien. la reta un debate se corre. Brother, tú no puedes defender No, tu nadie me doctrina. corro, eso no es Tu correcto. doctrina es Eso no es herética, brother, la correcto. tuya. Tú no puedes defender. Acá, Amigo, ya te di capítulo y versículo, ya te di capítulo y versículo, y lo que tú estás enseñando es una aberrante herejía. Ok, vamos a un debate, que Muy modere bien, Fernando. tranquilo, con ese sentido tranquilos. Pero vamos a un Vamos, debate, tranquilos, Moody, ya. acá que Yo- modere los Fernando. dos. Yo, Silenciar los dos. Dale, tranquilos, Cristian. ya Dale, pasó, Cristian, hermano, ya tranquilos. Pónganse de acuerdo ahí para que debatan y listo. Señor, aleluya, Rabasaya. Silencio. Tranquilo, ya, hay que bajarle, hermano, ya, tranquilo, Santo, bla, 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 porque Dale, se dale, corre. hermano Fernando, dale. Dale, hermano Fernando, dale. Muy bien. Calma. No es necesario. Tú también has dicho, Claro. Fernando, tú también has dicho que Cristo se autolimitó. A ti también te he dicho que crees Sí, herejía. pero escucha, pues, eso es lo que quiero expresar. Mira, la unión hipostática, voy a hablar de esta primeramente, luego de lo que yo sostengo como autolimitación, y ahí, Cristiano, aprender. Sí, Listo. ¿según qué? Esa es la pregunta, John. No. ¿Según qué? Ok, ahora déjame explicar. Para ok, mí, según ok. la humanidad. Ok, no, es que, brother, a ver. Cristo es una persona con dos naturalezas. La que aprende no son las naturalezas, la que aprende es la persona. Si tú estás diciendo No que está aprendiendo la naturaleza. no, la Según persona. qué, no es que Pero, la naturaleza está a ver, aprendiendo. pero escúchame, Según- brother. Dale, Sí, pero a ver, Dale. enfoquémonos en la persona. En Cristo hay una persona con dos naturalezas. La que aprende es la persona. Si tú dices que la persona de Cristo tenía que aprender, implícitamente estás diciendo que no lo sabía todo, brother. Eso estás diciendo, no te estás dando cuenta. Tú estás creyendo lo que yo creo. O sea, lo que pasa es que tú crees lo que yo creo. Lo que pasa es que ahora, porque yo el Moody lo dice, bueno, si ustedes quieren retroceder el asunto de No, ustedes, no. repito, pero déjame argumentar, brother, déjame argumentar. Dale. Repito que hay suficiente Biblia para argumentar. O sea, no, a ver, no que quieren poder, para mí, con el respeto de, no que le quiero buscar pelea, yo el Moody, para mí es herejía. O sea, si alguien me dice que Cristo en la tierra lo sabía todo, no tenía que aprender, brother, es herejía. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque me estás tumbando la Biblia. La Biblia me dice que él crecía en sabiduría. Si alguien me lo tumba ese texto, ¿qué me está enseñando? O sea, me está diciendo, bueno, no hagas caso al texto, vale mi idea. Eso es una burla. La Escritura dice que él tenía que crecer en sabiduría. Y crece en sabiduría la persona de Cristo, no su naturaleza. Por supuesto que la naturaleza divina estaba en plenitud en Dios. Nadie refuta eso. Por eso que yo creo que plenamente Dios. Eso no quita que su conocimiento estaba autolimitado. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. O sea, yo no necesito teología. Parece los hermanos que no entienden. Hay informaciones claras que la Escritura lo dice. Es el asunto es creer o no creer. John, conversaremos conmigo ese punto, con calma. Está bien, vamos a la premisa. Cristo nació y el texto de Lucas dice que aprendió.
Así es. Y recordemos que ahí están las dos naturalezas, sin confusión, sin mezcla, la una no afecta a la otra. Es Pero decir, la persona aprende, ¿no? exacto, exacto. Vamos con Ya. calma. El que está accionando, el que está comiendo, el que está aprendiendo, el que está muriendo, es Cristo. Muy La bien. persona. Ok. Vamos al aprender. El que está aprendiendo es Jesús, no las Así es. naturalezas. Te pregunto a ti, ese aprender, ese conocer, ¿está afectando a la naturaleza divina del Hijo? ¿También tenía que aprender? ¿Cómo va a afectar? ¿Para qué va a No, afectar? ¿verdad? No, pues ¿para qué va a afectar? Exacto. Ahora, Pero ese la aprender, ¿según qué es? No, no quién. No, la naturaleza no aprende. El que está aprendiendo es Cristo, pero ¿según quién? Es que las naturalezas, Cristo opera en base a sus naturalezas. Pero, Eso brother, es lo que quiero que entiendas. pero quiero entenderte a Él ti. muere pero, según brother, la naturaleza humana. sí, Eso pero es lo que te dijo yo, el según qué. pero aprende, Dale, dale. brother, una persona que no tiene todo el conocimiento. Vayamos que Joel tiene razón, ya conocía todo, no estaba autolimitado. ¿Para qué va a aprender? O sea, no tiene sentido que la escritura diga se llenaba en sabiduría. Si Cristo no tenía una autolimitación en la sabiduría, pues la escritura no va a decir Pero se John, llenaba en sabiduría. es que una incoherencia. era humano. Lo Por eso, mismo, pues. John, que ¿por qué dijo que tenía Dios? ¿Por qué dijo que era mayor? Porque estaba en estado de servicio, era un siervo, era un hombre. Estás reflejando Cristo al demostrar Lucas que él crecía, está demostrando que participó de lo mismo que nosotros. Por eso es según qué, eso es lo que te enseña la naturaleza. Pero Fernando, No, perdón, pero al grano, hipostática. Ya, para yo terminar, sigo con esto ya para dar paso a los hermanos. sí, para que participe el problema, para el grano. Si tú me dices que tenía que aprender, yo también lo creo. Si tú y yo digo que el niño tenía que aprender, no lo puede conocer todo, pe brother. La persona, hay una persona divina humana. Esa persona divina humana tenía que aprender. Tú dices que sí, yo digo que sí. ¿Qué significa eso? Que lo conocía todo. No, pe brother. Porque si yo digo, la persona divina humana tendría que aprender y a la vez lo conocía todo, eso se llama incoherencia. Eso se llama incoherencia. Yo predico así: la persona divina humana tenía que aprender y la persona divina humana lo conocía todo. Brother, eso se llama incoherencia. ¿Cómo me voy a traer ese paquete? Eso se llama incoherencia. Yo tengo que decir dos cosas: o aprendía Eso es lo o que lo conocía enseña. todo. Eso es lo que enseña la unión hipostática, John. John, eso es lo que enseña la unión hipostática. Si tú dices que es incoherencia, entonces tú no estás creyendo realmente una correcta cristología, John. Te lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, sabes que te respeto bastante, pero sí, sí, justamente estoy diciendo eso entonces, ¿no? Te estoy diciendo así públicamente, que si tú crees que esto es una incoherencia, entonces tú estás justamente renegando, estás rechazando lo que se ha confesado históricamente. Tú tienes otra cristología, no tienes la cristología que, digamos, nosotros predicamos y enseñamos, ¿no? Que sí se puede decir que según su humanidad, el verbo, el Hijo de Dios, por supuesto que sí aprendía, conocía, como dice Lucas capítulo 2, crecía en sabiduría, pero no es incorrecto decir lo que también dice la Biblia, John, que Jesús conocía absolutamente todas las cosas. Tú estás diciendo por un lado, y estamos de acuerdo contigo, que por supuesto Jesús está aprendiendo cosas en razón de su naturaleza humana, según su naturaleza humana, pero tú estás negando la otra verdad bíblica. Jesús no interrumpe, no disipa, no apaga, no es como un interruptor, y yo te lo expliqué en algún momento. No es que el interruptor se apaga, ¿no? Se apagó en la encarnación y los atributos divinos ya no están, y luego que él resucita lo vuelve a prender el interruptor. No sucede algo así, John. Ya te lo hemos comentado en otro momento. Y la pregunta, o sea, esta discusión surge por la pregunta que hiciste al inicio, ¿no? Este Jesús que ha resucitado con un cuerpo glorificado, tu pregunta fue, y yo quiero volver a esa pregunta para no irnos más al tema el tema cristológico, que tiene que ver, pero yo quiero ceñirme a la pregunta que hiciste, ¿no? Porque yo usé una premisa que nos va a ayudar, hermano, a poder entender lo que estamos discutiendo el día de hoy, ¿no? Jesús resucita con un cuerpo glorificado. Jesucristo es el Rey de Gloria que ha ascendido a los cielos y que hoy está a la diestra de Dios. Jesucristo no deja de tener un cuerpo, sigue siendo verdadero hombre. Por lo tanto, podemos ubicar a Cristo, podemos ubicarlo espacialmente. Él está en el cielo. Es más, toda la cristiandad confiesa y predica de que Cristo va a venir de forma corporal en las nubes. No negamos esa verdad bíblica. Cristo hoy está a la diestra de Dios y por supuesto que Él sigue siendo hombre, aunque con un cuerpo glorificado. Pero también una verdad bíblica, John, y ahí es donde yo te hice la pregunta, es que Él está morando con nosotros. Él está con nosotros. Él ha prometido, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero Él no está de forma corporal, John. Pues yo te hice esa pregunta y yo creo que ahí debió terminar la discusión. Yo te pregunté si ese Jesús con un cuerpo glorificado hoy está aquí con nosotros, ¿está corporalmente aquí al lado nuestro? ¿Está al lado tuyo el Cristo que ha
resucitado con un cuerpo glorificado? Tú me vas a decir que no, porque esa fue la respuesta que tú me diste. Entonces, ¿cómo es que Jesús con un cuerpo glorificado que está ubicado espacialmente en la diestra de Dios, cómo es que está con nosotros? Ahí están los atributos divinos, porque Él es omnipresente, porque Él mora en todo lugar, porque Él trasciende a la creación, y por eso es que Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16 dice que Él sostiene todas las cosas, en Él subsisten todas las cosas, John. O sea, todas las cosas hallan su existencia en Cristo y Él está por encima de lo creado, Él trasciende absolutamente todo y sostiene todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ahí es donde creo yo, John, no estamos, al menos de mi parte, ¿no? Yo no estoy en contra de las afirmaciones que haces respecto a la humanidad de Cristo, pero parece que tú estás quitando del cuadro que este Cristo es verdadero Dios, sus atributos no son Bien. interrumpidos, sus atributos no son quitados. Sigue siendo el Rey de Gloria, sigue siendo el Verbo encarnado, sigue siendo el Hijo de Dios, sigue siendo Dios manifestado en carne. Entonces, eso es lo que estamos Curioso, queriendo que tú puedas, John, comprender, ¿no? Pero una pregunta para entenderte, una pregunta sencilla. Ya tú has dicho que tenía que aprender ya. Sí, Tú te has dicho que escucho. tenía que aprender. Sí, Te pero escucho. escucha, ya estamos de acuerdo los tres que Cristo tenía que aprender ya. Ok, ya. Escucha bien la pregunta que es limpia. En el momento que la persona, porque hay una sola persona ahí, la persona tenía que aprender. Yo no te estoy preguntando si estaba la plenitud del conocimiento de su naturaleza humana. Eso no es la pregunta. Sino si la persona lo conocía. La persona que está recibiendo ese aprender. En ese momento que recibe esa información de aprender, lo conocía todo. Repito, no estoy preguntando que si en su naturaleza divina estaba el pleno conocimiento. Estoy hablando de la persona. Tú me dices, ok, John, es correcto, aprendía el niño ya. En ese momento que la persona aprendía, esa persona que está aprendiendo, tenía el conocimiento pleno. Mira, te voy a decir, según la pregunta que me haces, en base a ese texto bíblico, te Sí. voy a decir que no, pero llegamos al mismo punto, Listo, llegamos al es mismo lo punto. mismo, mira. Dale. John, no me interrumpas, por favor, no me interrumpas. No es lo que tú estás diciendo, porque nosotros no negamos una verdad bíblica. Jesucristo es verdadero hombre y por lo tanto no conoce todo, pero tú te quedas con esa verdad, John. Tú te quedas con esa verdad. Jesús no lo conoce todo según la carne, John, y eso es un lenguaje bíblico. Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice literalmente que él era del linaje de David según la carne. Entonces tú te quedas con una verdad bíblica diciendo, Jesucristo no conocía las cosas. Sí, pero ¿y la otra verdad bíblica? De que Jesús conocía los pensamientos de los fariseos, de que Jesucristo conocía lo que cavilaban. Cuando Pedro le dice, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. Esa verdad bíblica para ti no es suficiente. Tú quitas esas verdades por anteponer lo que estás diciendo ahora. No negamos la verdad bíblica. Jesucristo es verdadero hombre, verdadero Dios. Ese texto está mostrando la completa humanidad de Cristo, pero eso no mitiga la omnipresencia y no mitiga la omnisciencia. Yo te hago una pregunta, John. Yo te hago una pregunta en base a ese pasaje. Dice el texto bíblico que Jesús ciertamente aprendía, ciertamente aprendía. Ahora yo te vuelvo a ti a hacer la pregunta a ti. Sí, Te vuelvo a hacer la pregunta. Ese Jesús. Deja responder, Pero brother. John, Luego te déjame escucho. Deja preguntarte refutarme la pregunta también. que tú me has hecho, bro. Deja refutar, escucha. Ok, escucharon a Es que Curioso. no se trata aquí de refutar o no, Brother, John. Estamos aquí conversando. no, Me toca a mí. brother, Me toca ahora sí, pero déjame preguntarte. pronunciarme, me refiero, bro. No te voy a refutar. Es Déjame que este no es un pronunciarme. debate, John. Brother, John, pero es que déjame este no es un pronunciarme la debate, John. pregunta. No es un Ay, brother. es un diálogo. Yo Ya te voy a hacer suelta la tu pregunta pregunta, ahora. ya suelta tu En ese, pregunta. en ese texto, sí, te voy a escuchar. En ese texto de Lucas capítulo 2, dice que Jesús aprendía, crecía en sabiduría y en gracia, en favor con... Yo te quiero preguntar, ¿ese Jesús que crecía en sabiduría es omnisciente, sí o no? A ver. Mira, te voy a decir que sí. Respóndeme, por favor, respóndeme. Yo te voy a dejar que tú hables tranquilamente, pero respóndeme así como tú exiges, ¿no? Tú exiges un sí o un no. Entonces yo te pregunto, ¿ese Jesús que crecía en sabiduría era omnisciente, sí o no? Sí, brother. En el sentido, brother, escucha bien. No se acabó. Mira, dice que no es debate, mira, dice que no es debate, está con la payasadita, bro. ¿Es debate o no es debate? Si quieres debatimos ahorita, brother. Parece que no entiende. Ya, dale, John. Te digo que sí, brother, para que entienda cómo es plenamente Tranquilo, John, Dios. tranquilo, adelante. Brother, en el sentido de que es plenamente Dios, se puede decir que era omnisciente en ese sentido, brother, porque él tenía la naturaleza plena, no tenía parte de la naturaleza divina, pero no en el sentido del conocimiento que él ejercía. En ese momento no experimentaba todo el conocimiento, tanto así que te he preguntado a ti. Todos han escuchado la pregunta que le he hecho Curioso. Le he dicho, en el momento que aprendía, lo conocía todo y Curioso me ha dicho que no.
O sea, ¿qué cosa me refuta? Si ustedes están creyendo lo que yo creo, repito, yo le dije curioso, curioso, en el momento que él recibía ese aprendizaje, lo conocía todo y curioso me dijo que no. ¿Qué cosas me refutan? Usted está creyendo lo que yo creo. No lo conocía, pues, brother. Ese hecho no quiere decir que se dé una explicación teológica como Cristo plenamente Dios, que la omnisciencia en plenitud estaba en él. Apaga ese micro que ha subido, brother. Se puede zapar. Brother, eso no quita que la omnisciencia en plenitud, todo estaba en él, brother, porque él tenía la plenitud de la deidad, brother. Que tú lo complementes, no pasa nada, pero yo no me estoy enfocando en eso. Yo te enfoqué en lo que yo te pregunté a ti. Curioso, en el momento que recibía el aprendizaje, lo conocía todo y tú has dicho que no, todo te hemos escuchado. Eso es lo que yo defiendo, brother. Si en ese momento no lo conocía todo, brother, entonces no era omnisciente, brother, en ese sentido. No es que en el sentido de que la naturaleza... entonces no era omnisciente, ¿no? Entonces no era omnisciente. Brother, me dijiste que sí, ahora me brother, dices que no, pollón. Pero mira, no, yo a contarme. Pero ¿es debate o no es debate? No, tienes que definirte. Tienes que definirte. ¿Era o no era omnisciente? ¿Era o no era omnisciente? Defínete ya, por favor. Ya te respondí, brother. Te dije que sí. A ver, voy a decir despacio. Te dije que sí en el sentido que la plenitud de la deidad estaba en él. Pero en él, en su persona, ejerciendo el pleno conocimiento, no estaba, brother. Sería una incoherencia, porque si tú me estás diciendo, él cuando aprendía, lo conocía todo, tú me estás diciendo que no, brother, no yo. Tú has respondido que no. ¿Qué parte no entiendes? Me estás hablando en dos aristas. Si tú me estás hablando porque la plenitud de la deidad estaba en él, en ese sentido sí, pero en el sentido de que lo ejercía, en el momento que aprendía, lo conocía todo el niño, no, brother. Tú me estás... Curioso, parece que tú no entiendes. Tú me has dicho que no. O sea, me ha dado la razón. Cuando aprendía, conocía todo, tú me has dicho que no. ¿Qué cosa me vas a refutar tú a mí? Ahora que tú se puede complementar teológicamente para que la gente no se asuste. La plenitud de la deidad estaba en Cristo, sí. En ese sentido, que estamos hablando de otro enfoque. Estaba todo Dios en él. Sí, brother, él es plenamente Dios. Pero no en el momento que él aprendía. O sea, ahí por supuesto que no lo conocía, porque si tú dices que sí, brother, y primero que tú no has dicho que sí. Y dejaba de ser Dios, John. Si tú dices, o sea que brother, cuando aprendía dejaba de ser Dios. Brother, acá termino. Brother, entiende. No, John, corrígete, John, corrígete. Brother, ¿qué me voy a corregir si tú me has dado la razón? Tú has dicho que en el momento que aprendía no lo conocía todo. Todos hemos escuchado, brother. Pero sería bueno que pongan según la tiempos carne, John. ¿Por qué no dices entender completo? mejor, Según la cada carne, uno, John. ¿no? No pongan estés tiempos. diciendo cosas fuera de contexto, John. Según la carne. O sea que Cristo actuaba a la 1 de la tarde según la carne, 2 de la tarde según el divino, 3 de la tarde según Ahí la está. carne. Dile a Pablo que está equivocado. Separando, Félix. Entonces, dile a Pablo que está equivocado, que él era el linaje de David según la carne. Dile que está equivocado. Según la carne, 1 de la tarde. Sí, dile a Pablo que está Ah, equivocado entonces. Dile a Pablo que está equivocado. Romanos 1:3, del linaje de David según la carne. Bien. Yo voy a... Tocayo, ¿estás ahí? Sí, me estimado. Aquí estoy, dime. Te acabo de dar la moderación. Lo silencio un momentito porque voy a hacer algunas cositas. Tocayo, te di la moderación. A ver, van a continuar ya.